Bueno, gracias a Pablo, al doctor Marcelo Greco, al doctor Risi por permitirnos un espacio de la Sociedad Argentina de Medicina Física y Rehabilitación, sobre todo para hablar sobre manejo de opioides, porque tenemos que trabajar conjuntamente. Después los pacientes los recibimos nosotros en rehabilitación. Es importante tener una buena analgesia, no solo posoperatoria, sino después en el mantenimiento de la rehabilitación. Voy a hablar de buprenorfina y elegí esta droga porque la estamos usando bastante en el uso en el hospital. Yo soy médica del Hospital Roca y en el uso privado también, donde atiendo a los pacientes generalmente por OSDE y 2 o 3 obras sociales más. Es una droga de fácil manejo, que uno la puede adquirir y como práctica diaria sin muchas complicaciones. Si ustedes ven, arriba hay una molécula de morfina y abajo una de buprenorfina. Es muy similar la estructura química, las propiedades que tienen en común también son varias. Es un agonista parcial de los receptores opioides, de los MU, es antagonista kappa y antagonista delta. Es muy lipofílica la droga, por lo cual tiene baja biodisponibilidad bioral, pero en la forma comercial que tenemos acá en Argentina, que es en parches, tiene muy buena biodisponibilidad. Así que bueno, ya les di parte de la información, es que la única presentación farmacéutica que podemos conseguir en Argentina es esa. Se une fuertemente a proteínas, pero no por suerte a albúmina, sino a alfa y beta globulinas, por lo cual la interacción con otros fármacos que requieran transporte de proteínas no es tan importante, no tenemos tanto solapamiento. Y tenemos la interacción porque se metaboliza por el primer paso hepático con citocromo P450, por lo cual tenemos todas las interacciones esperables de lo que es por citocromo. La ventaja de la droga es que no se elimina por la parte renal, por lo cual, como vamos a ver después en medicina basada en la evidencia, para usarlo con personas que tengan insuficiencia renal importante, sobre todo cuando tenemos un target de pacientes de edad avanzada, que la parte renal o diabéticos, bueno, es una droga muy segura para usar en esos casos. Acá tenemos cómo actúa a nivel de los receptores y tenemos cómo la buprenorfina tiene una afinidad bastante importante por receptores, por lo cual actúa, son los mismos receptores que la morfina, pero con mayor afinidad. Por otro lado, tenemos la parte antagonista kappa, que nos estaría ayudando a reducir la tolerancia y tendría algún efecto demostrado antidepresivo. Y tenemos una analgesia secundaria demostrada por medio de unos tipos de receptores que están en columna, en médula, que son los opioid receptor likes 1, que los ven ahí marcados, que nos explicaría algunos de los efectos que no se pueden explicar del todo por la farmacodinámica y farmacocinética del fármaco. Estas son las presentaciones que tenemos. Como les decía antes, incluso en Estados Unidos, por una cuestión de que se usa para el manejo de abuso de drogas, este fármaco también, así como se usa la metadona, bueno, con la buprenorfina pasa igual. Entonces tenemos a partir de mayo del año pasado incluso una presentación que es un implante que se usa debajo de la piel, de liberación lenta, que se cambia en 4 o 5 meses. Como les decía, acá solamente tenemos los parches, así que ni soñemos en el implante, tampoco tenemos los casos de drogas que tienen en ciertos países, así que realmente acá no se hace un destete del abuso de droga con buprenorfina, se siguen usando naloxona, metadona, bueno, se siguen usando otra combinación de drogas. Hay países que lo usan en forma intratecal, en forma intraarticular, hay también spray, bueno, diversas formas de presentación. Nosotros acá, como tienen ahí marcado, los parches que tenemos son los de 5, los de 10 y los de 20 microgramos hora. Esos son los que comercialmente se usan para dolor crónico no oncológico. En Europa tenemos la presentación de 35, de 52 y de 70, que se cambian cada 4 días, los que tenemos acá se cambian cada 7. Y nosotros, como carecemos de esto, cuando queremos usar en paliativos, a veces hacemos combinaciones de parches para tener la misma dosificación que tendríamos con los parches europeos. La ventaja más importante que tiene la buprenorfina es que tiene un efecto techo con respecto a la parte de depresión respiratoria, que es el gran cuco del uso de opioides, sobre todo con morfina. La buprenorfina es más potente que la morfina,
tiene los efectos colaterales que tenemos en los opioides, de los mareos, la constipación. Pero al tener este efecto de techo, excepto que se combinen con benzodiazepinas, donde si hay otro o cualquier otro depresor del sistema nervioso central, en donde sí el efecto techo se anula y hubo casos de muertes, es una droga muy segura donde no vamos a tener este problema. La gran ventaja, como les decía antes, es que al no ser excretado vía renal, incluso lo podemos usar en pacientes con diálisis. Que recuerden que en pacientes con diálisis tenemos pocas drogas para analgesia. Es complicado. Suficiencia renal avanzada se puede usar tranquilamente la buprenorfina. En insuficiencia hepática, como les decía que se metabolizaba, que el primer paso era hepático, tenemos que tener cierta precaución, pero hasta grados medios y moderados se pueden utilizar. Yo les pido disculpas que el Power está en inglés, pero tiene que ver con que estuvimos hablando del mismo tema en el Congreso Internacional de Rehabilitación la semana pasada y no llegué a tiempo a modificar todo el Power. Bueno, se excreta, no se acumula, por lo cual abajo tienen las citaciones de los trabajos. Tenemos una facilitación para todo lo que es renal, incluso hepático, tiene que estar muy avanzado para no poderlo usar. Si tuviéramos efectos adversos del tipo de sobredosis, algunos efectos son mucho más fáciles de manejar por el tipo de farmacodinámica que tiene la droga en cuanto a que tiene una eliminación muy lenta, es muy lipofílica, entonces tarda mucho en hacer aumentos de droga en sangre, pero tarda bastante en estarse. No hay una abstinencia abrupta, o sea, por más que el paciente se saque el parche, hasta que va eliminando el producto del cuerpo, tarda. Eso no nos da síntomas abruptos, no nos da un síndrome de abstinencia, como puede pasar con un fármaco que por vía oral de pronto lo interrumpo de la característica de los opioides. Bueno, el parche colocándolo de esta manera tiene una biodisponibilidad del 60%, que es bastante amplia. En los pacientes que nunca tuvieron opioides, y opioides digo también tramadol, ¿no? Pues como opioide parcial, si nunca tuvieron ningún tipo de analgesia opioide, tengo que empezar con la mínima dosis que conseguimos acá en el mercado, que es de 5 miligramos. Ahora, si uno tiene pacientes, aunque sea con tramadol, ya ni que hablar si estaba con oxicodona, con otro fármaco, ya tengo que empezar con la de 10, porque el de 5 lo que voy a hacer es una caída en realidad. Los receptores están acostumbrados a otro tipo de nivel de adquisición de fármacos y vamos a tener problemas como los que describía, que igual no son tan severos como con otros opioides, o sea, son totalmente manejables. Aunque me equivoque o el paciente no me nombró que estaba tomando determinados fármacos, no tenemos problemas importantes. Importante con el parche es saber que el parche en su estructura tiene una parte metálica, así que nosotros tenemos que decirle al paciente que se lo saque cuando hace una resonancia magnética. También le tenemos que decir que se lo saque si tiene fiebre, porque el aumento de temperatura corporal me aumenta la biodisponibilidad. Entonces tengo un aumento de la dosis en sangre. Entonces son las cuestiones que hay que decirle al paciente. No solo que se vaya poniendo el parche, rotándolo en sentido de horario del reloj, del torso para arriba, por la cantidad de composición grasa y muscular del cuerpo, que hace que sea más favorable y más parejo en la parte alta, porque a veces el paciente dice, me lo está dando la doctora porque no tengo posibilidad de operarme, por lo que sea, un problema de coagulación, complicaciones de comorbilidades, de una artrosis muy severa de cadera. Esto anda bárbaro, una artrosis muy severa de cadera en pacientes añosos que estamos en rehabilitación, porque le pongo el parche, no tengo interacciones importantes con los otros fármacos, le fortalezco mientras... Y no tengo salida quirúrgica, por ejemplo, en ese caso. Hay muchos pacientes que no tienen salida quirúrgica. Ustedes saben que hay que darles algo. Bueno, con esto andan bien, pero el paciente piensa que si le duele la cadera se lo tiene que poner en la cadera, se lo tiene que poner en el glúteo. No, el fármaco hay que ponerlo de la cintura para arriba. Así que es esto, y en los casos de desfibrilación lo mismo, tiene metal. Así que hay que sacarlo. Ahí tienen la equivalencia del NICE del 2012, donde el parche de 20 microgramos está en una equivalencia de 30 miligramos vía oral de morfina diaria, y la morfina vía oral tiene una biodisponibilidad del 30%. A ver, estamos bien. Bueno, acá tenemos cómo actúa el fármaco. La concentración en sangre se estabiliza después del tercer parche. Los dos primeros parches todavía tengo oscilaciones y cada vez va siendo más constante. Y si yo retiro el parche, tengo efectos todavía analgésicos por 48 horas más aproximadamente. ¿Qué le tenemos que avisar al paciente? Bueno, decirle hasta lo obvio, ¿no? Porque a veces uno se olvida decirle que los parches son de a uno a la vez y el paciente se piensa que se tiene que agregar el nuevo
y no se saca el viejo. Entonces, parecen pavadas, pero hay que decírselos. ¿Dónde se ponen? Como la figura de abajo, ¿no? Que paciente que también se les ocurre en cada... Tenía un paciente pelado que, como usaba gorra en invierno, se lo había puesto en la cabeza. Yo digo, ¿cómo se le puede ocurrir ponerse un parche en la cabeza? Porque tenía mucho dolor cervical. Entonces decía que estaba más cerca. Bueno, esas cosas pasan. Sí, para matarte, pero pasan. Bueno, estas son las cuestiones que pueden pasar en general con todos los... Es lo que uno le tiene que dar de banderas rojas. Decir, bueno, si te pasa algo de esto, yo con mis pacientes me manejo por WhatsApp, para que no me llamen. Así que mandame un WhatsApp. Nosotros, por suerte, no hacemos agudo, hacemos crónico, así que tenemos la posibilidad de llegar más tarde o entre paciente y paciente chequear a ver qué está pasando. ¿Qué pasa con los opioides a largo plazo? ¿Qué pasa? Porque los estudios a corto plazo los tenemos todos, incluso para el tema de drogas hay un montón, pero no tenemos estudios a largo plazo, sobre todo con los efectos adversos. ¿Qué nos pasa con los pacientes crónicos? Bueno, nosotros tenemos un paciente que tiene una lesión medular completa y quedó con un dolor residual y lo tenemos en rehabilitación. Bueno, está bien, ¿cuánto tiempo va a usar el opioide? Y probablemente toda la vida, probablemente de acá en adelante, si no es candidato para una bomba, si no tenemos otra manera y va a tener que... La buprenorfina a mí me gusta porque no es algo vía oral, el paciente se siente más independiente del medicamento, se pone el parche por semana, se baña, hace toda su vida con el parche, pero no está pendiente de una medicación. Bueno, pero los efectos más frecuentemente descritos son estos. Las fracturas a largo plazo relacionadas con opioides, la constipación, los problemas, sobre todo en hombres, de la baja de testosterona y el tema de los marcadores sexuales, la inmunodepresión, sobre todo asociada a morfina, los infartos de miocardio por afectación del QT, la gran pregunta, cuando nos vienen los pacientes en el hospital Villa 31, Villa 1114, con antecedentes de Paco de toda la vida y de mezcla de cosas, y me llaman a mí para consultarme sobre dolor del paciente, y yo le quiero poner un opioide y dice, no, pero mira que se daba con de todo, y que no lo voy a medicar porque se daba con de todo. Bueno, estas cuestiones, cuándo tener las banderas de alerta también sobre el abuso, los pacientes con posibilidades de abuso y de sobredosis. Respecto de fractura, la buprenorfina tiene menos incidencia de fracturas que el resto de los opioides. Respecto a la constipación, también es menos constipante, porque aparentemente afectaría menos el esfínter de Oddi. Así que en estos dos casos tendría un efecto relativamente más beneficioso. Todos estos trabajos son, si miran por ahí, no tienen el de abajo de todos del 2015, si veo bien, pero son todos de los últimos años, porque de buprenorfina para atrás tuvo un resurgimiento la buprenorfina con la sobredosis por heroína y en Estados Unidos y en países europeos y se empezó a estudiar cada vez más. Y aparte tenemos una población envejecida, cada vez más discapacitante, sobre todo en Europa, los índices de capital federal son similares a los de Europa, así que tenemos mucha población añosa que quiere calidad de vida. Y si lo miramos, si no se trataron bien en su juventud, tuvieron muchos problemas y qué sé yo, los tenemos discapacitados también. Respecto de los marcadores sexuales, la buprenorfina parece no afectar los niveles centrales de testosterona, así que no tendríamos casos de disfunción sexual y afectaría mucho menos que la morfina en cuanto a la inmunosupresión, no actuaría sobre las natural killer y sobre las células T, así que también es una opción en pacientes que tienen algún tipo de trastorno, como tenemos nosotras también en el hospital, pacientes discapacitadas por artritis reumatoidea, lupus, que uno dice, bueno, también uso opioides a largo plazo y tengo un efecto inmunosupresor en una paciente que está inmunocomprometida. Bueno, con la buprenorfina vamos un poquito mejor. Respecto del QT, que muchas veces se usa mucho tramadol y no saben que el tramadol tiene bastante importancia en el aumento del QT. Bueno, con las dosis que se usan para dolor crónico, no estamos hablando de las dosis que usan en paliativos, ¿no? Si son más de 20, ya ahí sí tenemos alargado el QT, con las dosis que usan tanto vía oral como en parches para cáncer. Pero con dolor crónico, que la dosis máxima es hasta 20, no hay registro de prolongación del QT. Respecto de la sobredosis y abusos de droga, creciente en todo el mundo, esto es un artículo también de hace poquito, donde se ve el crecimiento de los últimos 30 años, no se asusten acá que está Sudamérica porque la escala es otra. Los problemas grandes los tienen en el país del norte y en Europa.
Nosotros tenemos escalada igual que en todos lados, pero no tenemos la proporción que tienen ellos ni de casualidad. De todas maneras, hay mucho folclore con esto, porque si bien hay abuso, nosotros el tipo de población que tenemos acá en Argentina es más bien de paco y cocaína. No tenemos el problema de la heroína como número uno, que es quizás lo que más los afecta a los países de arriba. De todas maneras, lo que tenemos que reconocer en un paciente, nosotros sabemos que del 100% de los pacientes que tenemos que tener un 30% que por personalidad, que tiene personalidad adictiva, que son quizás fumadores, nunca se drogaron con nada, pero ya la personalidad es una personalidad adictiva. Bueno, reconocer los factores de riesgo y ver en ese paciente, monitorear más la medicación, no dejamos de medicarlos por eso. También saben que están descritos, bueno, los adolescentes, los que toman como es que benzodiazepinas, y esos pacientes son de más riesgo. Sobre todo lo que tenemos que mirar bien es lo de la benzodiazepina, porque combinada con la buprenorfina o con otros opioides no está bueno. Respecto de la buprenorfina en el uso, sepan que viene no acá, también de vuelta lo mismo, en Estados Unidos y en países europeos, combinado con naloxazona en 4:1, y esto se hace ¿por qué? Porque, ahora les muestro, esto es un cómic que tienen en Estados Unidos respecto de, para llegar a los adolescentes, donde tienen a Mr. Metadona, que los saca de la adicción, y a Mrs. Buprenorfina, que también son como superhéroes, que se lo dan a los chicos en rehabilitación adolescente. Porque, ¿qué pasa? El tema que hacer la buprenorfina, también un opioide, habían encontrado la forma de hacer un crash, de romperlo, y se lo mezclaban con agua y se lo inyectaban. Entonces tenían el mismo problema de abuso de opioides que con los otros opioides. Entonces lo que hicieron es una combinación con naloxazona, porque la naloxazona por vía oral tiene una biodisponibilidad muy baja. Entonces no afecta nada, no pasa prácticamente de tubo, no pasa nada. Ahora cuando la rompen y se lo inyectan, les ocupa el receptor y no tienen el beneficio del placer. Entonces, esa asociación la hacen simplemente porque ellos tienen la presentación en tableta para que no se puedan drogar con la buprenorfina. Nosotros acá no tenemos esa presentación farmacéutica directamente, así que no tenemos tampoco ese problema. Ellos empezaron a ver un incremento muy importante de hepatitis B, hepatitis C, infecciones, y era por esto, cuando empezó la buprenorfina con tabletas, la rompían y en pacientes que estaban medicados con buprenorfina, pero era porque se la daban inyectada ellos solos. Entonces, a partir de ahí empezó toda esta campaña. Si el paciente tuviera abuso de opioide y uno quiere usar la buprenorfina para destetarlo, porque se usa igual que se usa la metadona, uno podría agarrar y basarse en los esquemas norteamericanos, sobre todo, que tienen como pasos. Los pasos es el paciente que tiene otro opioide, lo paso a buprenorfina en bajas dosis, lo voy titulando y después hago una etapa de mantenimiento. Esto está lleno de guías, yo no se los voy a decir paso a paso porque igual no lo usamos acá en Argentina, pero sepan que está y que uno lo puede utilizar si tiene pacientes con determinadas características. De todas maneras, yo les decía que esto del tema del abuso de opioides es más algo que escuchamos y nos hacemos carne sin tenerlo tan acá, porque acá tenemos otro tipo de consumo. Pero si agarramos, también es un trabajo a nivel mundial que se hizo en el 2006 y se fue siguiendo, lo publicaron en 2010 creo, yo de acá no veo, pero bueno, hicieron un screening la Organización Mundial de la Salud con la Asociación Canadiense del consumo de opioides para analgesia en el mundo. Solamente el 7.5% de la población mundial tiene acceso a opioides. 7.5% tiene adecuada analgesia por opioides. Los países islámicos directamente no pueden usar opioides. Así que, como ven en el mapa, están casi liquidados. Después nosotros tenemos bajo uso y tenemos países de más uso. Pero no estamos hablando de abuso, estamos hablando de uso analgésico. O sea que por el temor al abuso, por condiciones locales, religiosas, etcétera, en realidad menos del 10% del planeta tiene correcta analgesia opioide. Es terrible si nos ponemos a pensar, ¿no? Cualquiera de nosotros podemos ser pacientes. Bueno, por eso las campañas ahora en Estados Unidos están con que no es que se dejen de usar los opioides, sino que bajen el riesgo, informen al paciente, hagan los seguimientos más personalizados. ¿Cuándo se descontinúa un parche de buprenorfina o la medicación? Bueno, simplemente cuando el paciente decide no continuar, una elección del paciente que tiene que ser respetada.
Cuando vemos que hay un uso inadecuado, nosotros pensamos en eso, bueno, alerta ahí también. Y cuando no es bien tolerado, es poco con los parches de buprenorfina, pero hay algunos que son alérgicos. A mí me pasó solamente con 2 pacientes, pero se ponían ni con antihistamínicos ni con nada. Una vez que es alérgico, porque aparte consultado con la gente, antes era de Rafo, esto y ahora es de Mundipharma, una vez que es alérgico, es alérgico. No le demos antihistamínico, no es nada, no es la terapia para él, saquemos el parche. Bueno, rapidito porque tenemos poquito tiempo, pero les digo lo mismo. Toda la evidencia apunta a que es la droga incluso de elección, si leen abajo, dice la primera línea analgésica en pacientes ancianos. Pacientes ancianos por el tema de la parte renal y la interacción de fármacos, ¿no? Que en buprenorfina es poca. Lo mismo, tiene poca acumulación. Hay trabajos donde la mejora del dolor fue correlacionada con la mejora funcional, así que tenemos demostrado que también mejora las actividades de la vida diaria, que para nosotros que somos rehabilitadores es muy importante. Hay evidencia en osteoartrosis, sobre todo de rodilla y cadera, y en lumbalgia. Importante también. Esto se hizo un trabajo en Inglaterra donde se manejaron pacientes, un número bastante importante, un poco más de 700. Se hicieron comparación con oxicodona, tramadol y una rama de buprenorfina. Lo que se encontró es una analgesia bastante pareja, un poco más favorable para buprenorfina, pero lo que más me marcó la atención es la funcionalidad y también el índice de satisfacción del paciente. Al ser un parche que uno se lo pone y recién se lo cambia la otra semana, no tiene la cosa mental de atención sobre el fármaco, el paciente se sentía como menos enfermo, la satisfacción respecto al uso dio mucho mejor. Bueno, las recomendaciones son que lo que estuvimos hablando todo este tiempo, que si el paciente requiere opioides hay que darle opioide, pero el opioide no se puede dar solo. El opioide es una parte del tratamiento, sobre todo en dolor crónico. Tiene que estar toda la parte no farmacológica, la parte de rehabilitación motora, terapia ocupacional, el sostén psicológico. Es importante el plan de rehabilitación como hacen en los países que realmente trabajan bien sobre dolor crónico. Tendríamos que siempre ver riesgo-beneficio en cada paciente, y eso es una recomendación A. Nosotros necesitamos que el paciente entienda los beneficios y los contras y que realmente sepamos que tiene el nivel cognitivo, porque nosotros tenemos muchos pacientes con afasia, con TEC severos. Bueno, alguien tiene que estar de referencia de los efectos adversos para avisarnos. Bueno, esto es la forma de comentario. Venimos trabajando, esto es un trabajo que presentamos con el Hospital Tornú en el Congreso Brasilero del 2014 sobre uso de buprenorfina en síndrome de cirugía fallida de columna. La verdad que tenemos muy buenos resultados en los pacientes que nos mandan a dolor crónico del Tornú. Yo ahí trabajé 4 años, en este momento ya se disolvió el grupo, así que no está trabajando solamente paliativos, pero teníamos mucho en un momento, ya les digo, hace como 7, 8 años atrás, derivados de síndrome de cirugía fallida de columna lumbar, y la verdad que los parches nos ayudaron mucho y decidimos hacer un trabajo que lo presentamos en Brasil. Vimos también que tiene un efecto beneficioso sobre el dolor neuropático, que en otros opioides es más difícil, ¿no? Con tramadol también tenemos, incluso hay un Cochrane que describe el uso de tramadol en neuropático. Bueno, y con esto ya cerramos. Cualquier cosa, vemos las dudas después. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta para hacer? Sí, es cara. Es cara, 500, 600 pesos un parche. Tenés 50% de cobertura por algunas prepagas o qué sé yo, y después tenés medicación crónica, vos sabés que es el 70% de descuento. Así que lo que tenés que hacer, sobre todo lo que hacemos tanto Dalia como... Bueno, nosotros tenemos, la mayoría de los pacientes nuestros tienen certificado de discapacidad. Así que si dentro del certificado de discapacidad, ustedes saben que yo estuve 2 años en junta de discapacidad trabajando. El certificado de discapacidad, el dolor no cuenta para el certificado. O sea, uno no puede mandar a un paciente un certificado de discapacidad por dolor, por más que lo inhabilite. El dolor, por más inhabilitante que sea, no es una causa porque no es medible. Al no tener una escala, algo mesurable, es como pasa con la fibromialgia, que
Si alguno tuvo en junta de discapacidad o sabe que la fibromialgia es un problema porque el paciente viene en busca del certificado de discapacidad, porque no puede trabajar, porque no puede esto, porque quiere terapias y no. Bueno, en estos pacientes nosotros si tiene certificado vamos con cobertura al 100%, haciendo una ampliación de certificado de discapacidad poniendo el dolor. Y si no tenemos la posibilidad de tener certificado, bueno, en mi caso yo veo que tenga la posibilidad. Yo veo que le encuentro para hacer algo. Pero si no, tenés el 70% de cobertura. Y en algunos pacientes, me pasa con OSDE, haciendo un buen resumen y una buena evaluación y enviándolos y justificando por qué querés la cobertura, a veces lográs también la cobertura del 100%. Con PAMI, olvídate. PAMI es 70, IOMA, todo eso, olvídate. Mira, en el ámbito público generalmente y en el privado lo que tenemos muy disponible es el tramadol. Generalmente nosotros empezamos, bueno, la escalera la respetamos siempre, ¿no? Pero generalmente vienen medicados y no responden. Ya vienen y más que nosotros hacemos rehabilitación intensiva, yo estoy en internación de mujeres, o sea, la rehabilitación es intensa, tienen 3 horas a la mañana y gimnasio de vuelta a la tarde. Entonces también hay asociados dolores musculares por síndromes miofaciales adquiridos, por un montón de cuestiones del uso del gimnasio. Así que no es solamente que tenés que ver el dolor en toda la dimensión. Si uno se queda, el dolor inicial puede ser por la lesión medular o en el caso del ACV por el hombro doloroso con el que viene. Ok, pero después hay dolores que van surgiendo, que también se van cronificando por los desbalances musculares de la discapacidad. Entonces ahí quizás tenés que hacer combinaciones. A veces con Dalia, que trabaja en el IREP y yo trabajo en el ROCA, hacemos tratamientos de miofacial con liberación de fascias, con los kinesiólogos, con infiltraciones con lidocaína, hacemos prolo y al mismo tiempo lo tenemos medicados con opioides. Primero generalmente tramadol y del tramadol ya sí saltamos en el hospital. Si no tienen obra social, la buprenorfina no tengo acceso, no compran buprenorfina, menos como es la única presentación en parche, así que eso me queda más para el privado. Y si no, el paciente, si tiene condiciones económicas, yo le doy la receta a la familia, va, lo compra, nos manejamos así. En el hospital sí, quizás hay que saltar más a oxicodona después del tramadol, porque ya te digo, son las opciones de lo público. En lo privado yo siempre el tramadol salto a la buprenorfina, porque también me deja dormir más tranquila. No necesito monitoreo, no necesito nada. Imagínense, ustedes hacen la mayoría trauma, todos están acostumbrados a la urgencia, nosotros queremos más bien una vida, nosotros los tenemos a largo plazo, los pacientes capaz los tenemos 10, 15 años con nosotros, pero no hay urgencias en general. Entonces la buprenorfina te permite dormir tranquilo. Sí, ¿cuánto tiempo de tratamiento le das a un paciente que está con dolor y cómo haces para sacarle la droga? ¿Le vas bajando los parches o lo vas manejando? Está buena la pregunta. Mira, por eso hablé de los efectos de los opioides a largo plazo. Nosotros los pacientes que tenemos del agudo vienen generalmente, a veces a consultorio vienen pacientes que tuvo la ACV hace 6 años, qué sé yo. Pero en el subagudo, en el hospital, los recibimos generalmente ya con 1 mes, 2 meses de evolución. Esos pacientes son naif de tratamientos en general, ¿viste? Más que un opioide, si lo tuvieron que operar algo en el prequirúrgico, pero enseguida se lo sacaron. Entonces esos pacientes sí no sabemos cuánto tiempo de analgesis y si lo vamos a poder ir retirando. Quizás lo que yo necesito sí o sí, no solo por calidad de vida del paciente, sino para que le permita a la enfermería higienizarlo, para que permita a los kinesiólogos movilizarlos, es sacar el dolor, porque si no, el paciente, ¿viste? Si tuvo una ACV, yo tengo 6 meses a 9 meses de ventana para recuperar. Si pierdo ese tiempo, sí, entonces no puedo tardar 3 meses en el dolor. La pregunta vendría, ¿cuánto tiempo un paciente pone lo? Por eso te digo, si el paciente no tuvo tratamiento y me ingresa a mí, sí, qué sé yo le doy medicación para dolor y quizás con la ganancia funcional puedo ir bajándole el opioide. Ahora, si el paciente es cronificado, sí, y ya me llega con 5 años, como te decía antes, probablemente le tenga que dar un techo para tratamiento y eso sea lo que le quede por vida. Yo tengo pacientes hace 7 años medicados con buprenorfina. Sí, ahí viene el slide que pusiste que son 3 parches como y después sacárselo. 3 parches para lograr una estabilidad de dosis en la sangre. ¿Y después se los bajás? No, los 3 parches es para que vos sepas qué dosis tenés en sangre ahora. Nada más. O sea, si vos querés, el primer parche te da una idea de los efectos adversos y qué sé yo que podés tener, no. El segundo tampoco, el tercero recién ahí ya estás en una etapa de mantenimiento. ¿Y lo puedes mantener con parche o sin parche?
después o cambiás la droga. La presentación viene en parches. Sí, Yo no, lo que no sé, lo que a veces me permite que cuando viene un paciente con 5 años, ponele Sí. de evolución, resulta que descubro otras cosas, como que tiene un síndrome miofascial y empiezo con un parche de 10, ponele, y tratándole eso, equipándolo bien, quizás le pongo una dynamic walk para caminar a un hemipléjico, le mejora el patrón de marcha, le mejora el equilibrio y resulta que no necesito del parche, paso uno de 5. Está bien. O lo puedo pasar a tramadol, pero eso depende. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Mira, en dolor crónico, no oncológico, lo que vos tenés que explicar al paciente es que tal vez esté muchos años con medicación. Muchos pacientes tienen temor a estar con opioides. Vos puedes pasar del parche de buprenorfina, sacárselo, pasar a tramadol, comprimidos. Puedes pasar a tramadol gotas y explicarle que tal vez en algún momento va a volver a usar. Sí, o parche o tramadol. Y lo que puedes hacer es, para no sacarle todo el sangre, tramadol gotas, y antes de hacer su rehabilitación le decís que 1 hora antes tome más gotas. Entonces vos, es un manejo medio artesanal, y decirle que como el diabético usa insulina toda su vida, el lesionado medular, el hemipléjico, va a utilizar tramadol, en ese caso pasalo a gotas. Entonces con las gotas es mucho más fácil vos... Mira, de los casos que teníamos en el Tornún con cirugía fallida de columna, lo que veíamos mucho era que el paciente, ponele, venía con un dolor de base, ¿no? Pero que en una de esas, viste que las rotaciones para los que están operados de columna, bueno, y la gente, como vos la medicabas con la buprenorfina, andaba bien y empezaba a hacer cosas que no debía. Empezaba a tener la terapista ocupacional que le decía desde cómo abrir la puerta del horno, viste, todo eso entraba dentro del paquete de rehabilitación que nosotros hacíamos en el hospital, que es lo mismo que hacemos ahora en el Roca. Pasan por todos los servicios, igual que hace Dalia en el IREP. ¿Por qué? Porque si vos le sacás el dolor, muchas veces el paciente, al sentirse bien, empieza a hacer todas las macanas que no tenía que hacer. Empieza a forzar todos los grupos musculares que no tenía que forzar, las posiciones que no tenía que hacer. Entonces después dice, el parche no me hace nada porque el otro día me agaché y después tuve con un dolor. Entonces, primero que siempre estamos reforzando el tema este. Hace 10 sesiones de terapia ocupacional, lo dejamos pasar un tiempito, al tiempito lo mandamos de vuelta. Pero yo ya fui, ya me dijeron. Si vemos que es un paciente cumplidor, después lo dejamos, no vamos a estar ocupando siempre a la terapista. Pero si no hacemos ese refuerzo, porque se olvidan y vuelven a hacer macanas. Y lo otro, que le damos a veces gotas de buprenorfina, de tramadol, como rescates. O sea, ¿tiene la buprenorfina de base? Claro. Entonces vos le decís, bueno, pero si aumenta, porque ya tenés pacientes que no los parás, que una vez que se sienten un poco mejor no te dan bolilla, por más que vos le expliques cómo hacer las cosas, que no se esfuerce, o no pueden. Tenía unas chicas que yo en un centro de dolor que trabajaba en Belgrano, viste las que trabajan en el casino ese que hay flotante de... Bueno, no le ponen asientos adecuados, no tienen asientos, trabajan toda la noche paradas. Entonces yo recibía los casos como fisiatra, todo por la RT, ¿viste? No, que está fingiendo, quiere licencia. Cuando veías la columna, no estaban fingiendo. Lo que pasa es que no tenían las condiciones adecuadas de trabajo, todos unos rotativos, sin sentarse, ¿viste? Pequeñas dismetrías. Ahora, esta gente, aparte de la nota al empleador de que le ponga un que la cambie de coso, lo que fuera, ponele. Son pibas jóvenes. En cuanto vos las medicás, se sienten bien, empiezan a usar taco, a hacer toda la vida. Entonces después tienen idas y venidas, tienen recidivas. Capaz que un viejito se te cuida más, ya tiene, viste, la kinesiofobia, el movimiento, no trata de hacer macana. Con un pibe joven que vos lo medicás, se le pasó un poco. Te hago otra pregunta, y Sí. ya cortamos que empezó el café. En algunos casos, particularmente en este momento estoy con un caso así. El paciente viene con varias cirugías de columna, viene ya con parche de buprenorfina, y lo vemos nosotros y va a enfrentar una nueva cirugía. Lo volvemos a operar, porque si encontramos que hay otro motivo de la causa del dolor y que creemos que nuevamente con la cirugía lo podemos volver a ayudar y mejorar su calidad de vida. ¿Cómo manejamos el parche en esas situaciones? ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos dando? Porque el paciente además viene muy también adicto psicológicamente al parche. Es como Claro. que no lo quiere dejar por nada del mundo. Se viene sintiendo bien, viene de varias cirugías que anduvieron mal. Con el parche encontró parcialmente una solución y se siente mucho mejor. Y llega el día de la internación y el internado le sacan el parche y por poco como que le damos fentanilo y no le calma el dolor. Claro. ¿Qué Mirá, yo hacemos se lo ahí? dejaría, no tenés guías en esto que te avalen en cuanto al operatorio. Lo que pasa es que los yanquis, la evidencia que hay que yanqui, australiana, ellos tienen vía oral y tienen intravenosa. Entonces, ¿qué hacen? Le dicen al paciente, te retiro el parche, te paso intravenosa buprenorfina, vos quédate tranquilo que estás cubierto. Ya te digo, tiene una vida media muy larga porque es muy lipofílico y que
Entonces, incluso en el posoperatorio le siguen pasando intravenoso, le van bajando dosis de a poco, lo destetan hasta llevarlo a dosis parche y le ponen el parche de vuelta. Nosotros no tenemos esa posibilidad acá. Yo, la verdad que nosotros lo que tratamos de hacer cuando el paciente me consulta que está y tiene que pasar por una intervención, hablarlo con el cirujano que te deje el parche. Porque no hay ninguna contraindicación en el no hay ninguna contraindicación en el quirófano, ¿me entendés? Con la dosis esa de buprenorfina. Si se la pasaras endovenosa, porque tenés que hablarlo con el anestesista que tengas, que esté de acuerdo, y realmente no tiene complicaciones. El tema es con la anestesia, porque acordate que es un depresor del sistema nervioso central. Claro. Lo otro que se puede hacer como efecto... No hay que suspenderlo antes tampoco ni nada, se lo puedo dejar hasta el día de la cirugía. Se lo puede dejar según el fármaco que use el anestesiólogo, si es depresor o no del sistema, porque te va el efecto techo este que te decía. Y desde el momento que lo despego, porque Sí. todavía dura varios días más. 48 horas más. 48 horas 26 más. horas dice bibliografía, en mi experiencia 48. Claro. El O sea, paciente en por caso de 48... que el anestesiólogo me dijera, no, mira, con buprenorfina yo no quiero mezclar, tengo que tomar por lo menos 48 horas. Claro. Mira, en algún momento para hacer un estudio que queríamos hacer con esto, porque en síndrome de cirugía fallida de columna anda muy bien la buprenorfina. Le habíamos pedido a Rafa en su momento si no nos hacía unos parches placebo, Ah, claro. porque nosotros queríamos hacer un doble ciego. Pero obvio, si le pones a uno un parche que sabe que no es el comercial, no es el Restiva, dice, no, esto que me está poniendo... Claro. Entonces le habíamos pedido unos parches que habíamos Restiva iniciado, falso. claro, para hacer un doble ciego Pero bueno, quedó ahí, vos sabés que después la empresa la compró Mundipharma, así que bueno, ahora estamos en tratativa con Mundipharma a ver si nos hace los parches placebo. Porque es muy importante esto, porque si no yo me quedo con el trabajo que te mostré recién de Brasil de hace 3 años. Nosotros lo que hicimos es comparar el dolor al ingreso y una escala que se llama Pain Disability Index, que es la funcionalidad relacionada al dolor, lo que me permite el dolor hacer en la vida diaria. Entonces la comparamos al principio del tratamiento, le hicimos 12 semanas, lo comparamos después. Todos habían mejorado la funcionalidad, que es lo que perseguimos nosotros como rehabilitadores. Pero la funcionalidad a partir de mejorar el sueño y todo, porque está con menos dolor, o sea, en ese contexto. El tema es el costo, que era lo que decía recién que preguntaba acá el colega. Un poco es el costo. Otro tema es que vos siempre no haces el tratamiento solo. O sea, nosotros ese grupo lo manejamos tomando el antes y el después. Lo ideal es tener un grupo que haga también la terapia cognitivo-conductual, que haga la terapia ocupacional, que haga kinesiología, qué sé yo, y que piense que está tomando eso y no se lo esté tomando, a ver, para comparar. Porque... Bueno, muchísimas gracias, cortamos acá y la otra conferencia de la doctora Ray.